¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esa es una de las preguntas que siempre las personas se hacen, considerando las diferentes escuelas escatológicas de interpretación. Pero realmente simplemente hay una confusión con respecto al tema. ¿Por qué? Porque la gran tribulación tiene que ver exactamente con un programa dirigido para Israel. La gran tribulación es un término descrito en la palabra del Señor como los juicios de Dios relacionados al día del Señor o al final de los tiempos. Entonces, ¿que la iglesia pasará por la tribulación? Pues lógicamente no, porque cuando dice la tribulación se refiere a un programa de Dios para Israel, según Mateo capítulo 24. La verdad que si nosotros unimos a la iglesia los programas de Israel en el libro de Apocalipsis, entonces estamos desviando el concepto de lo que Dios tiene al respecto. Por ejemplo, en el libro de 1 Corintios 10:32 dice que cuando Dios mira al mundo, Él mira a tres pueblos: a Israel, a los gentiles y a la iglesia. Y hay un programa escatológico para cada pueblo. Hay un programa escatológico para Israel, otro para la iglesia y otro para los gentiles. Es cierto que la iglesia ha padecido por los siglos. Desde el primer siglo, cuando se fundó, ya fue perseguida por los imperios. En el caso de Roma, fue perseguida en los tiempos de la Inquisición. Es perseguida en los países donde no hay libertad de culto. Pero esas persecuciones o pruebas no son las pruebas escatológicas. No son las pruebas de los sellos. Es las pruebas normales de un cristiano. Como la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Tendréis pruebas, dice Santiago 1:2. Vas a tener muchas dificultades, Romanos 5:4. Pero nada tiene que ver con las pruebas de las cuales la Biblia describe como los tiempos finales, que es la escatología. En este caso, cuando se habla de la gran tribulación, no se está hablando nada más y nada menos que de la persecución de Israel, hecha lógicamente por Satanás. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 dice: cuando anduvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres tu voz, no te dejará ni te destruirá, ni te olvidará del pacto que juró a los padres. Ahí está prácticamente cómo Dios está dándole una oportunidad al pueblo de Israel. Porque Israel ha desobedecido a Dios. Y esa es la causa de la persecución. En Isaías capítulo 2, verso 19 dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de las tierras por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Dice, cuando Él se levante a castigar la tierra. Tiene que ver exactamente con los 7 sellos. Hoy hay terremotos, hoy hay guerras, hoy hay hambrunas, hoy hay calentamiento global, hoy hay crisis, hay enfermedades, etc. Siempre ha habido problemas desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Pero esas crisis no son las crisis escatológicas, no son los juicios escatológicos. En Isaías 24:1 dice: he aquí el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En el verso 3 dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. En el verso 6 dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿De qué está hablando? Del tiempo de la angustia
de la gran tribulación. Esta gran tribulación, pues lógicamente es un programa futurista. Es un programa que tiene que ver exactamente porque Israel no va a aceptar adorar al anticristo y el anticristo lo perseguirá, y por eso se le llama la gran tribulación con respecto a Israel. De los gentiles es otro programa que lógicamente serán parte de la angustia de los tiempos finales, pero cuando se hable de la gran tribulación se está hablando del pueblo de Israel y la persecución que el anticristo hará. Por eso dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, hablando de esta angustia del pueblo de Israel: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Ahí está hablando de Israel. Para Israel, para Jacob. Pero dice, pero de ella será librado. Pero de ella será librado. ¿Qué está diciendo? Que va a haber una restauración. Porque la gran tribulación para Israel es para restauración. Es para que se encuentren con el Señor en la segunda venida. En Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de Israel. A la mitad de la semana, o sea, está hablando de la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando acerca del anticristo. También dice Daniel capítulo 12, verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Otra vez vuelve a nombrar a Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Se dan cuenta que no está hablando de la iglesia? Está hablando de Israel. Por eso dice Joel 1:15: ay de aquel día. Está hablando del día donde los juicios caerán a causa de la rebelión. Son juicios reservados para determinado tiempo y determinados pueblos. Ay de aquel día, porque está cercano el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. También dice Joel 2:1 y 2: porque el día del Señor está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Está hablando otra vez de ese día de angustia para Jacob, de angustia para Israel, de la cual nada tiene que ver la iglesia. La iglesia ni existía en ese tiempo cuando se profetizó esto. También en Amós capítulo 5, verso 18 dice: ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. No será el día del Señor nada más y nada menos que de oscuridad y no de resplandor. Prácticamente entonces, según las Escrituras, el día de la gran tribulación será descrito como el día o el periodo de la ira. Eso está en Apocalipsis 6, 16 y 17. También se le describe como el día del juicio. Apocalipsis 14, 7. También se le llama como el día de la indignación. Isaías 26, 20. O también se le llama el día de la prueba. Apocalipsis 3, 10. El día de la angustia. Sofonías 1, 14. El día de la desolación. Daniel 9, 27. El día del trastorno. Isaías 24 del 1 al 14. O también el día del castigo. Como vemos, es vasta la información con respecto a este día, que le llamamos el día de la gran tribulación.
Pero ¿cuál es la fuente de la gran tribulación? ¿Cuál es la fuente? La fuente, pues lógicamente, es la ira de Satanás en contra de Israel. O sea, va a atacar al pueblo de Israel según Apocalipsis 12 al 17. Esa es la situación. O sea, va a haber una persecución. Por eso el Señor dijo, cuando veáis el lugar santo, a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. Mas hay de las que críen en aquellos días. O sea, hay un hay. Esa es la persecución de Israel. Viene una persecución terrible, pero lógicamente Satanás va a perseguir, no Dios. Dios no está persiguiendo a Israel. Es el mismo enemigo que va a perseguir al pueblo de Israel. Pero, entonces, ¿cuál sería el propósito de la tribulación? ¿Cuál sería el propósito? El primer propósito que Dios permite que todas estas cosas sucedan y están escritas es, número 1, la restauración de Israel. O sea que la angustia de Jacob es justamente para llevarlo a la restauración. Por eso dice otra vez, citando Jeremías 37, acerca de aquel gran día. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hubo otro semejante a él. O sea, repetidamente describe, habrá gran tribulación, cual nunca antes la ha habido de entonces, ni la habrá. Y siempre habla de una angustia que nunca hubo, pero que la habrá. Y se refiere, pues lógicamente, a la persecución de Israel. El propósito de Dios para con Israel en la tribulación es el de traer una conversión al pueblo judío. En otras palabras, para que llegue la bendición milenaria, necesariamente el pueblo de Israel tiene que pasar por una persecución, es decir, por la desobediencia, porque Dios jamás quiso esto, pero por la desobediencia de no aceptar al Mesías y aceptar a un falso Mesías, pues lógicamente ocurrirán estas cosas. Muy bien, ese es entonces el primer propósito, la restauración de Israel. El segundo propósito de la gran tribulación tiene que ver con los juicios sobre las naciones incrédulas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 declara que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nota lo que dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Habla de ese día. Si la iglesia estuviera en la gran tribulación, entonces ¿de qué manera Dios va a librar a la iglesia? Si aquí dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y para aquellos que interpretan que no va a haber ninguna tribulación, ¿qué significa entonces este texto? Tendrán que alegoralizarlo, espiritualizarlo, darle una interpretación espiritual, porque no hay otra forma. Hay que negar el texto gramatical, hermenéutico y también histórico. Tendríamos que dañar el concepto por el cual fue escrito este versículo para entonces dar una interpretación alegórica. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. La Biblia dice, Jeremías 25:32, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará en los fines de la tierra, y yacerán los muertos del Señor en aquel día de un extremo de la tierra hasta el otro. O sea, está hablando de ese día otra vez, replicando que será a nivel mundial.
Dice también Isaías 26:21, porque he aquí el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. A eso se refiere entonces Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Vemos entonces que Dios está juzgando a las naciones, pues lógicamente debido a su impiedad y su incredulidad hacia Jesucristo. Juan 3:18 y 3:36. Las naciones de la tierra han sido engañadas por la falsa enseñanza del sistema de la ramera, según Apocalipsis 14:8. O sea, fueron engañados por una apostasía mundial y por lo tanto han participado del furor de su fornicación. Y también, pues lógicamente, siendo guiados por el falso profeta que habla Apocalipsis 3:11 al 18. Vemos entonces que las naciones tienen que ser juzgadas por su impiedad. Tienen que ser juzgadas. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra, ahí está hablando de los gentiles, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Está hablando entonces de personas de las naciones. Y también dice Apocalipsis 16:9, y todos los moradores de la tierra blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Claramente entonces vemos la descripción de la gran tribulación, que tiene como objetivo librar a la iglesia. No olvides que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es exactamente el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y no podría la cabeza estar en el cielo y su cuerpo ser destruido por los juicios apocalípticos que vendrán sobre la humanidad rebelde, sobre la humanidad que se perdió por su incredulidad, cuando realmente la iglesia sí le aceptó. Cuando la iglesia prácticamente dio todo su corazón y su fe al Señor Jesucristo. Está claro entonces hasta ahí que la gran tribulación tiene que ver un programa exclusivamente para Israel. Así que vamos a seguir adelante luchando la causa, luchando la fe, porque de ella será librada la iglesia. Con esta fe será librada de la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. La Biblia dice que estas señales anuncian su retorno. Las señales que están pasando en el mundo justamente es para advertir que todo esto está llegando a un desenlace final. Cristo viene pronto por su iglesia. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando. Hay que seguir manteniendo viva y activa la fe en el Señor y no desviarse por ningún motivo al mundo, a la apostasía o a la desobediencia. Así que un abrazo y 1000 bendiciones.